Pues voy a explicar cómo se resuelve este ejercicio de termodinámica. En este caso es un ejercicio de conducción y convección, en el que nos dice lo siguiente. Un fabricante de electrodomésticos quiere diseñar un horno de autolimpieza. Este horno está compuesto por dos plásticos con espesores LA igual a 2LB, lo que quiere decir que el espesor del plástico A es el doble que el espesor del plástico B, y nos dan las conductividades térmicas de los dos plásticos. Entonces, durante el proceso de autolimpieza se alcanza en la superficie de la puerta una temperatura de 385 grados, mientras que el aire de la habitación está a 25. Calcúlese el espesor mínimo, que será la suma del espesor de A más el espesor de B, para que por motivos de seguridad la temperatura en el exterior de la puerta no exceda los 50 grados. Y nos dan como dato el coeficiente de convección de 25 vatios partido metro cuadrado Kelvin. Entonces, aquí tenemos nuestro dibujo. Esta será la puerta de nuestro horno con el material A, el material B, siendo el material A un espesor de 2 veces el material B. La temperatura en un extremo, la temperatura en otro extremo y luego la temperatura del aire y el término de convección. También tenemos las conductividades térmicas de A y de B. Nos dicen el espesor mínimo del material. Entonces, para ello nos hacemos nuestro esquemita con las resistencias de conducción y de convección. Primero tendremos la resistencia de conducción en A, la resistencia de conducción en B y la de convección de aire. Como suposición vamos a suponer que no tenemos radiación y también vamos a suponer que no existe una convección en el aire de la entrada del horno. Entonces, el calor calculado por la conducción seguirá la siguiente fórmula. La temperatura de la superficie 1 menos la temperatura de la superficie 2 partido la resistencia de la conducción, siendo la resistencia de la conducción el siguiente término. Por otro lado, el intercambio de calor por convección seguirá la siguiente fórmula. La temperatura de la superficie menos la temperatura del aire partido la resistencia de convección, siendo la resistencia de convección este otro término. Estos dos calores serán iguales. Entonces, pasamos a calcular por convección el calor intercambiado partido unidad de área. Para ello, tendremos que será igual al término de convección, que nos lo dan como dato, por la temperatura de la superficie menos la temperatura del aire. También son estos datos que tenemos aquí. En este caso la temperatura de la superficie será 50 grados y la del aire 25. Por lo tanto podemos calcular el calor intercambiado, que será de 625 vatios partido metro cuadrado. Como he dicho antes, ese calor también será el mismo que el de la conducción. Por lo tanto, escribimos la fórmula del calor intercambiado por conducción, que será igual a la temperatura de una pared menos la temperatura de la otra, partido la resistencia en A más la resistencia en B, siendo la resistencia en A la longitud partido la constante de conducción de A y la resistencia en B la longitud de B partido la constante de conducción de B. Esto lo podemos pasar a este lado de la igualdad multiplicando y el calor a este lado de la igualdad dividiendo. Entonces nos queda esta expresión de aquí. Además de que sabemos que el espesor de A es el doble que el espesor de B. Por lo tanto podemos sustituir aquí. Entonces tendríamos esta expresión cuya única incógnita sería el espesor de B, que podemos despejar y sustituir todos los datos que tenemos. Calcularíamos el espesor de B. Sabemos que el espesor de A es el doble, por lo tanto, la suma de el espesor de B más el espesor de A será el espesor total de la puerta, que es lo que nos piden.